Shaquille O'Neal interviene cuando un cliente maleducado ataca a un empleado con síndrome de Down. El machete brilló bajo la luz de la luna llena antes de clavarse en la tierra húmeda. Shaquille sintió que todo su cuerpo temblaba mientras sostenía el mango con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sudor empapaba su camisa a pesar del frío nocturno de Oaxaca. Frente a él, iluminado por la luz trémula de las velas, el rostro de doña Soledad mostraba una calma inquietante. «Ya está hecho», murmuró la anciana, sus arrugas profundas como surcos en la tierra seca. «La has encontrado donde te dije. Ahora debemos terminar lo que tu abuelo dejó pendiente». Shaquille observó la pequeña caja de madera tallada que habían desenterrado. Parecía ordinaria, pero el peso de su historia era insoportable. Dentro guardaba el secreto que había fragmentado a su familia durante 3 generaciones. «¿Estás segura de que esto detendrá lo que está pasando en el pueblo?», preguntó Shaquille, mientras sentía que algo se movía entre las sombras de los árboles cercanos. Doña Soledad no respondió inmediatamente. Sus ojos, nublados por las cataratas pero todavía penetrantes, se fijaron en un punto detrás de Ramón. Cuando habló, su voz sonó diferente, como si no fuera completamente suya. «Los muertos no perdonan fácilmente, muchacho. Tu familia tiene una deuda pendiente desde hace 70 años. Las desapariciones en San Cristóbal apenas están comenzando». El viento aumentó repentinamente, apagando 3 de las 7 velas que habían colocado formando un círculo. Shaquille giró bruscamente al escuchar el crujido de ramas. La figura que apareció entre los árboles hizo que se le helara la sangre. Su hermana O'Neal, quien debería estar en Ciudad de México, estaba parada a unos metros, con ojos vacíos, y una expresión que no reconoció. «Llega tarde», susurró doña Soledad. «Ya ha comenzado». O'Neal avanzó hacia ellos con pasos rígidos, antinaturales. En su mano sostenía una fotografía antigua. Sin decir palabra, la extendió hacia Shaquille. Cuando él la tomó, sintió como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo. La fotografía mostraba a su abuelo junto a otras 6 personas frente a una cueva, todos sonrientes excepto uno, un hombre joven al extremo izquierdo que miraba directamente a la cámara con expresión acusatoria. «El séptimo», murmuró O'Neal con una voz que no parecía la suya. «Nunca regresó a casa». Y entonces su hermana se desplomó inconsciente sobre la tierra. 48 horas antes, Shaquille O'Neal conducía su viejo Tsuru por la carretera polvorienta que conectaba Oaxaca capital con San Cristóbal de las Montañas, el pequeño pueblo donde había crecido. No había planeado volver. A sus 34 años, había construido una vida estable como profesor de historia en la Universidad Estatal, lejos de las supersticiones y los silencios opresivos de su pueblo natal. La llamada de su tía Margarita lo había sacado de una clase sobre la Revolución Mexicana. Su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. «Carmen está desaparecida. 3 días, como los otros». No necesitó más explicación. En los últimos 2 meses, 5 personas habían desaparecido en San Cristóbal. Aparecían días después, desorientadas, en la misma cueva en las afueras del pueblo, sin recordar nada. Carmen había viajado desde Ciudad de México para visitar a su abuela enferma y ahora se había convertido en la sexta. Mientras el paisaje árido desfilaba por su ventanilla, Ramón recordaba fragmentos de conversaciones escuchadas en su niñez. Susurros entre su abuelo Ernesto y doña Soledad, la curandera del pueblo, sobre algo que debía permanecer enterrado. «Las cosas tienen su tiempo para salir a la luz», había dicho el anciano una vez, cuando creía que nadie lo escuchaba. El pueblo no había cambiado mucho. Las casas de colores desgastados se alineaban en calles estrechas que ascendían por la ladera de la montaña. La plaza central, con su kiosco de hierro forjado y su iglesia colonial, seguía siendo el corazón de San Cristóbal. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Las puertas se cerraban más temprano, las risas eran escasas, y los ojos de los habitantes reflejaban un miedo antiguo que había resurgido. Su tía Margarita lo recibió con un abrazo desesperado.
A sus 60 años, parecía haber envejecido una década en pocos meses. La policía dice que es como los otros casos, explicó mientras le servía café en la cocina familiar donde Ramón había pasado su infancia, que aparecerá en la cueva como todos. Pero esta vez es diferente. ¿Por qué es diferente?, preguntó Ramón observando las fotografías familiares en la pared. En todas ellas, el rostro severo de su abuelo Ernesto parecía observarlo con reproche. «Porque están desapareciendo en orden», respondió una voz desde la puerta. Doña Soledad, encorvada por los años pero con ojos aún alertas, entró en 1900 la cocina apoyándose en un bastón de madera tallada con símbolos que Ramón no reconoció. La anciana había sido un elemento constante en su infancia, mitad respetada, mitad temida por sus conocimientos de hierbas y rituales prehispánicos. «¿Qué orden?», preguntó Ramón, sintiendo un escalofrío. «El mismo orden en 1900 que estaban en la fotografía», respondió la anciana acercándose a la mesa. «Los descendientes de los 7 amigos que entraron a la cueva en 1953. Todos menos el descendiente de tu abuelo. Tú eres el último, Ramón». Aquella noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio interrumpido solo por el ocasional aullido de perros distantes, Ramón encontró en el ático de la casa familiar una caja con pertenencias de su abuelo. Entre cartas amarillentas y medallas militares, descubrió un diario desgastado. Las páginas contenían anotaciones sobre expediciones arqueológicas en la región durante la década de 1950. La entrada del 2 de noviembre de 1953, Día de Muertos, hizo que su corazón se acelerara. «Hoy encontramos algo en la cueva que nunca debió ser perturbado. Miguel insiste en llevárselo para estudiarlo. Los otros están de acuerdo. Solo Joaquín se opone. Dice que pertenece a los muertos y debe quedarse como ofrenda. No lo escuchamos». Las entradas siguientes detallaban cómo los 7 amigos habían descubierto un altar prehispánico en la profundidad de la cueva, con ofrendas que databan de siglos atrás. Habían extraído artefactos para venderlos a coleccionistas privados, y luego Joaquín, el único que se había opuesto, desapareció misteriosamente. La última entrada, fechada en febrero de 1954, era críptica. «Lo enterramos donde nadie pueda encontrarlo. El pacto está sellado entre los 6. Nunca hablaremos de Joaquín ni de lo que realmente pasó esa noche. Es mejor así, que los muertos descansen con sus secretos». Al día siguiente, guiado por las indicaciones de doña Soledad, Ramón había localizado la pequeña caja enterrada en un claro del bosque, donde su abuelo solía llevarlo a pasear. Lo que no esperaba era encontrar a su hermana Carmen en ese estado, como una sonámbula portadora de mensajes del pasado. «Debemos llevarla con nosotros», indicó doña Soledad, mientras recogía las velas y hierbas que había dispuesto para el ritual. «La cueva nos espera. Esta noche es cuando el velo entre los mundos es más delgado». «¿Día de Muertos?», preguntó Ramón, cargando a su hermana inconsciente. «70 años exactos desde que tomaron lo que no les pertenecía», asintió la anciana. «70 años desde que abandonaron a Joaquín en la oscuridad». El trayecto hacia la cueva, conocida localmente como la Boca del Diablo, fue arduo. Carmen despertó a mitad de camino, pero no era ella misma. Hablaba con una voz masculina, narrando fragmentos inconexos sobre una traición y un accidente, sobre cómo había resbalado en la oscuridad y cómo, en lugar de ayudarlo, sus amigos habían aprovechado para silenciarlo permanentemente. La entrada de la cueva era una grieta oscura en la ladera de la montaña, parcialmente oculta por vegetación. Ramón sintió que el aire se volvía más frío y denso a medida que se adentraban, guiados por la lámpara de aceite que doña Soledad había insistido en usar en lugar de linternas modernas. «Las baterías fallan aquí», explicó. «Siempre lo han hecho». Tras media hora descendiendo por pasadizos estrechos, llegaron a una cámara amplia. En el centro, para asombro de Ramón, 5 personas se encontraban sentadas en círculo, con miradas perdidas, los otros desaparecidos. Cada uno sostenía un objeto pequeño, un anillo, una moneda antigua, un cuchillo ceremonial, una máscara miniatura
y un collar de jade. «Los artefactos que robaron», murmuró doña Soledad. Cada uno encontró el que correspondía a la familia de su ancestro. En el centro del círculo había un altar rudimentario tallado en la piedra, y sobre él un espacio vacío con la silueta clara de donde debía descansar otro objeto. Carmen se adelantó mecánicamente y ocupó su lugar en el círculo. De la caja que habían desenterrado, Ramón extrajo lo que parecía ser una pequeña figura de obsidiana, representando a un hombre con rasgos deformados por el dolor. «La última pieza», dijo doña Soledad, «la que tu abuelo escondió, temeroso de las consecuencias, la única que nunca se devolvió». Ramón avanzó hacia el altar, pero una fuerza invisible lo paralizó. El aire se condensó y las sombras de la caverna parecieron cobrar vida propia, estirándose hacia él como dedos acusadores. «No puedes devolverla tú», explicó la anciana. «No fueron tus manos las que la tomaron». En ese momento, las siluetas en el círculo comenzaron a cambiar. Sus rostros se transformaron, revelando momentáneamente los rasgos de hombres más viejos, de otra época. Ramón reconoció en ellos a los amigos de su abuelo de la fotografía. Carmen se levantó, pero quien habló a través de ella no era su hermana. «Ernesto», dijo la voz, dirigiéndose a Ramón como si fuera su abuelo, «te esperamos por tanto tiempo. Fuiste el único que nunca regresó para hacer las paces». Ramón comprendió entonces la verdad completa. Su abuelo, atormentado por la culpa, nunca había regresado a la cueva para enfrentar lo que habían hecho. Mientras los otros, por miedo o remordimiento, habían vuelto en momisientos en secreto a lo largo de los años para pedir perdón, Ernesto Velasco había preferido enterrar el pasado, literal y figurativamente. «Yo no soy mi abuelo», declaró Ramón, sintiendo el peso de 3 generaciones sobre sus hombros, «pero estoy aquí para corregir su error». La figura de Carmen se acercó, sus movimientos fluidos como agua. Sus ojos, ahora de un marrón diferente al suyo habitual, estudiaron a Ramón con intensidad. «Tu abuelo me empujó», dijo la voz a través de Carmen. «Discutimos sobre los artefactos. Yo insistí en que pertenecían a los muertos, que tomarlos traería desgracia. Él me empujó y caí. Me golpeé la cabeza. Vieron que todavía respiraba, pero me dejaron. Todos acordaron el silencio. Todos eligieron la riqueza sobre mi vida». Las lágrimas corrían por el rostro de Ramón, no por el abuelo que había venerado, sino por el hombre que realmente había sido, por las mentiras que habían sostenido, su familia. «Toma», dijo, extendiendo la figura de obsidiana hacia Carmen, «devuélvela tú. Termina con esto». Cuando Carmen tomó el artefacto, un viento helado recorrió la caverna, apagando momentáneamente la lámpara. En la oscuridad total, Ramón escuchó pasos, susurros, el sonido de algo siendo colocado en su lugar. Cuando la luz regresó, la figura descansaba en el altar, completando el conjunto. Un suspiro colectivo pareció emanar de las paredes mismas de la cueva. Los 5 desaparecidos parpadearon simultáneamente, como despertando de un trance. Carmen se tambaleó y Ramón corrió a sostenerla. «Ramón, ¿dónde estamos?», preguntó con su voz normal, confundida y asustada. Antes de que pudiera responder, un temblor sacudió la cueva, no violento, sino como un último escalofrío de liberación. «Debemos salir», indicó doña Soledad con urgencia. «Han aceptado la ofrenda, pero este lugar ya no nos pertenece». 3 semanas después, la vida en San Cristóbal había recuperado cierta normalidad. Los desaparecidos habían regresado con sus familias sin recordar nada de lo ocurrido durante su ausencia. Las autoridades lo atribuyeron a un fenómeno de amnesia colectiva causada por gases en la cueva, que había sido oficialmente clausurada tras un derrumbe menor. Ramón y Carmen permanecían en el pueblo, ayudando en la recuperación de su abuela, quien curiosamente había mejorado de manera notable desde aquella noche. Durante una tarde tranquila en el patio trasero, mientras Carmen regaba las plantas, Ramón finalmente abordó lo que ambos habían evitado. «¿Recuerdas algo de lo que pasó en la cueva?», preguntó con cautela. Carmen dejó la regadera y se
Sentó frente a él. Sus ojos reflejaban una sabiduría nueva, como si hubiera envejecido interiormente. «No exactamente», respondió, «pero tengo sueños, sobre un hombre joven que quería hacer lo correcto, sobre injusticias enterradas y verdades que siempre encuentran su camino a la superficie». Ramón asintió, comprendiendo que algunas experiencias dejan huellas más allá de la memoria consciente. «He estado pensando», continuó ella, «en quedarme en San Cristóbal, abrir una escuela de arte para los niños. Algo bueno debe salir de todo esto». El sol comenzaba a ponerse tras las montañas, bañando el pueblo en tonos dorados y púrpuras. A lo lejos se escuchaba música de la plaza principal, donde la vida continuaba. «Las deudas del pasado nos alcanzan», reflexionó Ramón, «pero no tienen por qué definir nuestro futuro». Carmen sonrió tomando su mano. «El abuelo nos enseñó historia para que no cometiéramos sus mismos errores. Quizás esa fue su forma de pedir perdón». Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Ramón pensó en la fotografía que ahora guardaba en su billetera. La había encontrado entre las páginas del diario. Una imagen más antigua que la primera, donde 7 jóvenes sonreían sin reservas, sin secretos entre ellos, Joaquín y Ernesto abrazados como hermanos. Un recordatorio de que antes de las traiciones y los errores hubo amistad y sueños compartidos. Algunas ofrendas llegan tarde, pensó, pero nunca demasiado tarde para sanar las heridas que conectan a los vivos con los muertos y a las generaciones pasadas con las futuras. Contagem de caracteres 13.095.